Y les invito a que abran sus Biblias, hermanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Cuando estén listos, digan amén. Amén. Versículo 1 y 2. Dice la Escritura, la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el título, hermanos, del mensaje le he puesto: somos libres del pecado. Y si entramos en razón, la causa de todos los problemas, la causa número uno es por el pecado. Es por el pecado. Y inclusive Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos en tantas maneras y bendecirnos. Pero lo que nos detiene, lo que nos estorba, lo que viene a causar males es el pecado. Y en este día, hermanos, yo necesito que pongamos, que seamos detallistas en esta mañana, en esta tarde, que pongamos nuestra atención, porque es bien importante. Entonces, el pecado es uno de los problemas. Pero también algo que nosotros necesitamos saber es que nosotros no podemos vivir sin fe. Nosotros no podemos vivir sin fe. Y entonces es tiempo que nos detengamos más para crecer en fe y sobre todo estar libres de ese problema que no nos deja, mientras no nos damos cuenta, entonces estamos detenidos por ese problema. Vamos a ver allí los siguientes versículos. En el versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que juntamente con él, al ser crucificado él, fue crucificado también el hombre viejo, el hombre de pecado. Fue crucificado juntamente con él. ¿Y para qué? ¿Por qué? Dice, versículo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido y a fin de que no sirvamos más al pecado. Para que no sirvamos más al pecado y para que el pecado no nos estorbe más. Desde un principio, desde antes de que nosotros siquiera nos imaginemos, desde antes
Dios tenía el plan. Al darnos la salvación, al aceptar a Cristo, en ese momento, hacernos libres del hombre de pecado. Ahora, aquí comienza, hermanos, aquí comienza el asunto aquí. Desde un principio, Dios quiso destruir para no darnos motivo, o para no dejarnos tener problemas con pecado. Entonces, Dios destruyó el viejo hombre, el hombre de pecado. Entonces, quería destruirlo Dios a fin para que ya no sirvamos al pecado. Para que ya no sirvamos al pecado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Nuestro Señor Jesucristo ya fue crucificado. Vamos a ver allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 33 en adelante. San Mateo 27. Nuestro Señor Jesucristo murió y fue crucificado y cargó con nuestro pecado, con el pecado de toda la humanidad. Con el pecado de toda la humanidad con el viejo hombre, y también él con su muerte también le quitó el poder al diablo, lo acabó. A la muerte, acabó con la muerte también. Entonces, fueron muchas cosas que nuestro Señor hizo. Acabó con su muerte en la cruz del Calvario. Versículo 33, capítulo 27. Dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús,
visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Hasta ahí vamos a tener la lectura. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya fue crucificado. Es un hecho, es una realidad, ya pasó. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Pues, hermano, porque lo necesitamos, porque nuestra fe descansa en Él y necesitamos cada instante de que nosotros estamos viviendo, necesitamos descansar. Nuestra fe debe descansar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué manera? Bueno, lo que vemos es que dice la Escritura, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue que crucificado juntamente con él. Y esto que está diciendo la Escritura es para que nosotros lo creamos. Porque ahorita vamos a ver más adelante, porque el efecto, los resultados que vienen a verse en nosotros es por la fe. Es por la fe. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ya fue crucificado. Y nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él. Porque Dios quería destruirlo. Dios no quería que siguiéramos más en el pecado. No le hace, se lo tiene que aprender de memoria, porque lo va a estar repitiendo, pero es un hecho, hermanos, es una realidad. Ya, nuestro viejo hombre ya fue crucificado en la cruz del Calvario, ya fue destruido. En otras palabras, amén. Ya fue destruido nuestro viejo hombre. Vamos a seguir ahí adelante. En el versículo, ahí en Romanos. Entonces, esto es una realidad. Ya leímos los versículos 1 y 2 del capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y si el viejo hombre, nuestro viejo hombre de pecado, ya fue crucificado, ya murió, el Señor ya lo mató, entonces es una realidad. Nosotros estamos muertos al pecado. Nuestro viejo hombre ya fue destruido, porque Dios no quería que nosotros siguiéramos viviendo en el cuerpo del pecado. Dios no quería eso, y Dios no quiere eso. Vamos a ver más adelante. Entonces, vamos así con el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, versículo 9, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, ¿qué vemos aquí enseguida? Que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Al tercer día, Él venció la muerte, Él acabó con el problema en cuanto al pecado, y entonces destruyó la muerte, destruyó al diablo. ¿Y qué más? Y resucitó. Y
resucitó, está vivo. Es un hecho, es una realidad. Cristo vive. Es un hecho. Y de su resurrección es de donde nosotros dependemos. Es por lo que nosotros vivimos. Es por lo que nosotros nos movemos. Por lo que nosotros andamos dependiendo de Él. Es porque Él resucitó. Vamos a ver. Vamos a ver en Hechos. Capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 9. Vamos a leer. Dice la escritura: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. ¿Se imaginan? A los discípulos, ¿se imaginan viendo al Señor Jesucristo resucitado, pero yendo hacia arriba? Y estaban mirándolo. ¡Wow! Es algo increíble. La gloria del Señor. ¿Qué otra cosa? Y estaban contemplando hasta que una nube lo ocultó de sus ojos, pero ahí aparecieron con ellos unos ángeles. ¿Y qué dijeron? Dice el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Qué tremendo, qué bendición tuvieron los discípulos de ver a nuestro Señor partir al cielo, hasta el tercer cielo de donde Él había venido. Verlo regresar, qué bendición. Ellos tuvieron algo bien grande para ver al Señor de esa manera, resucitado. Vamos a ver otro pasaje más. Entonces su resurrección es una realidad, es un hecho. Lo estoy repitiendo nomás, no estoy diciendo como si no hubiera sido, no, estoy repitiendo solamente. Es una realidad que Cristo resucitó. El próximo pasaje allí en 1 Corintios capítulo 15, ahí nos muestra de algunos testigos. 1 Corintios capítulo 15. Dice el versículo 3: porque primeramente os he enseñado de lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció más de 500 hermanos a la vez, juntos, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la cruz. Él fue sepultado, Él murió,
fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, con esto, aquí, otra vez, nuestro Señor Jesucristo, Él es el fundamento, la base, la razón de nuestra fe, la razón de vivir nosotros. Él es la razón de todo. Entonces, si Cristo fue crucificado y Cristo murió y resucitó, dice la Escritura que una vez que resucitó, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñoreará o se enseñorea más de Él. No más. No más. Y con esto, hermanos, entonces, ¿qué estoy diciendo? Es que Él resucitó. Él está vivo. Él venció el pecado. Él acabó con la muerte, con el diablo y con todo lo que estaba estorbando. Nosotros también vamos a vivir con Él. Nosotros también vamos a resucitar con Él. Entonces, este es para que nosotros afirmemos nuestra fe. Mire, entonces Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Nosotros estamos muertos al pecado y también vamos a resucitar. También vamos a volver a vivir. Y el pecado no más tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció a todos sus enemigos. Él acabó con ellos. Entonces, y sobre todo la muerte. Entonces, Él no va a regresar a la tumba. Ya está victorioso. Igualmente nosotros, nuestro Señor es nuestra base. Vamos a seguir ahí adelante en Romanos capítulo 6, para que veamos que todo esto tiene que ver con nuestra fe y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y sabemos que Él es el Señor. Él es Dios humanado. Él venció, en otras palabras. Con su poder fue suficiente para vencer. Fue suficiente. Por eso Él dio su vida. Porque Él quería obtener la victoria sobre todos sus enemigos. Entonces, versículo 11, hermanos. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer. Versículo 11. Vamos a leer todos juntos este versículo. ¿Listos? Dice la Escritura, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, aquí va yendo punto por punto. Primero dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Un cuerpo muerto, leímos ahí el versículos 1 y 2, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Un muerto está muerto o no está muerto? ¿Va a vivir? ¿Puede vivir o ya está muerto? Ya está muerto. Es un hecho. ¿Ve? Pero ¿con qué tiene que ver esto? Esto, hermano, es que lo creamos. Nuestra fe es un hecho. Ya estamos muertos.
Ya estamos muertos, dice la Escritura. Entonces, versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y versículo 12, no reine pues. Ahora, espérame, antes de seguir adelante. El versículo 11 dice, así también vosotros, que dice, consideraos. Consideraos. Es un hecho. Consideraos. Así que también, así también vosotros consideraos. Es una realidad, es un hecho ya. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estamos vivos, estamos muertos al pecado. Versículo 12, no reine pues. Ahí está. Si ya estamos muertos, entonces dice, no reine pues. Ese pues está reafirmando lo que acabamos de leer. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. ¿En cuál cuerpo? Mortal. En el cuerpo que ya está muerto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya está muerto el cuerpo al pecado. Dice de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no tiene caso. Porque, y luego, ahorita vamos a leer, entonces, ya estamos muertos al pecado. Es una realidad, es un hecho. Y versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, ya no, si ya está muerto el cuerpo del pecado, entonces, ya no tenemos instrumentos de iniquidad. ¿Está escuchando? Nuestros miembros ya no son instrumentos de iniquidad. Ahí lo dice enseguida. Nuestros miembros ya no son miembros o instrumentos de iniquidad. Y luego dice, versículo 13, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como ¿qué? Como instrumentos de justicia. Como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir? Que ya fuimos justificados. Ya fuimos resucitados por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, ¿es qué? Nueva criatura. Y dijo el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo, dice, vive en mí. Cristo vive en mí. Y ahorita vamos a ver unos detallitos así, pero entonces nuestros miembros ya no son instrumentos de iniquidad, son instrumentos de justicia, que ya hemos sido justificados. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados o declarados justos es lo mismo, o declarados justos. Entonces, estamos libres de pecado. Estamos libres de pecado. Amén. Ahí está, vamos a seguir. No tenemos miembros de iniquidad. Nuestros miembros son instrumentos de justicia en Cristo. El versículo 14, porque el pecado que dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es interesante todo esto.
Vamos a, antes de ver este pasaje, vamos a ver allá en Habacuc 2:4. En Habacuc 2:4. Entonces, nosotros necesitamos vivir por la fe. Vivir por la fe. Esa es nuestra, desde un principio siempre fue, el justo por la fe vivirá. Pero mira aquí, 2:4, Habacuc dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Pero ¿qué dice? Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuál es el fin del que no es, que su alma no es recta y se enorgullece? La muerte. Pero el justo por su fe, entonces vivirá. Y me hace pensar de Caín y Abel. Caín y Abel fueron para ofrecer el sacrificio que debían ofrecer, pero Abel ofreció un cordero, un sacrificio que dice la escritura que hablaba de su fe. Lo sacrificó y lo ofreció a Dios. Pero Caín ofreció de la mejor cosecha que él levantó ahí en su labor. Y Dios no miró el sacrificio, la ofrenda de Caín, no la miró con agrado, pero sí miró con agrado la ofrenda de Abel. Porque la ofrenda, el sacrificio de Abel, mejor dicho, el sacrificio de Abel hablaba de su fe. Hablaba de su fe. Y entonces Dios miró con agrado más. Tanto que a Caín no le pareció bien que Dios viera mejor a su hermano y a él no. ¿Y qué hizo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Lo mató. Lo mató. Caín se levantó contra su hermano Abel. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos crecer en fe. Nosotros necesitamos estar leyendo la palabra de Dios, porque es lo que nos da vida, es lo que nos ayuda a crecer, a madurar en una relación que nos acerca más a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Y entonces allí fue donde por primera vez, y luego dice, se mencionó, el justo por la fe vivirá. El justo, el que recibe la justicia de Dios, donde se aplica la justicia de Dios por la fe. Y Abel ofreció buen sacrificio a Dios. Entonces, nosotros somos justos o justificados o declarados justos por nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio, por su muerte, que con su muerte pagó con nuestros pecados y nos libró del poder del pecado. Entonces, vamos a ver Romanos 1, 16 y 17. Ahí vuelve a mencionar, pero otra vez, ahora sí relacionado con el Evangelio. Romanos 1, 16 y 17 dice,
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo vemos la justicia de Dios? Que nuestro Señor Jesucristo cargó con el pecado de toda la humanidad y cargó y Dios descargó su ira contra el pecado en el momento que nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por toda la humanidad. Y entonces cuando uno viene y acepta a Cristo, Dios, dice la Escritura, nos hace justicia en Cristo y nos perdona nuestros pecados, nos limpia toda maldad y entonces nos hace libres de pecado, nos hace libres de pecado por completo, tanto que al morir vamos a ir a su presencia. Al estar en la presencia de Dios, eso habla de qué tan limpios estamos de pecado, que vamos a ir a su presencia. Entonces ahí está el justo. Cuando uno pone su fe en Cristo, ahí está, vive, recibe la vida por nuestro Señor Jesucristo, cuando lo recibe como su Salvador personal. Ahora, entonces vemos pues que ya no tenemos miembros que pueden servir como instrumentos de iniquidad, ya no. Son instrumentos, miembros limpios, santificados ya. Esa es otra cosa. En Cristo somos santificados, ya estamos separados del diablo, del pecado, del mundo, de todo. Ya estamos separados para Dios, santos en Dios. Y entonces hay algo más. Dice el versículo 14, capítulo 6, versículo 14 de Romanos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dice la Escritura así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe, amén, el justo por la fe vivirá. Versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, no estamos
no estamos bajo la ley. Eso era una situación antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Pero ya que Él vino, entonces Él vino y Él nos libró de todo el peso por causa de la ley, porque la ley menciona el pecado: no matarás, no codiciarás, no hurtarás, y luego pues nadie podía cumplir la ley. Entonces dice la Escritura, vamos a ver ahí otro pasaje, déjenme ahorita acordarme este pasaje. Entonces, y déjenme ver, ok, Gálatas capítulo, ahí mismo, pero es más adelante, versículo 17 en adelante. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia por la ley ya no es, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Luego la ley es contraria, versículo 21, es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley, dice, fue nuestro ayo, como una nodriza, cuidando a los pequeños, hasta que llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vino Cristo nuestro Señor, así es que si en un principio, antes de aceptar a Cristo, estábamos bajo la ley por causa de nuestro pecado, de todos modos la ley no podía salvar ni hacer nada. Gracias a Dios que vino nuestro Señor Jesucristo, que lo aceptamos como nuestro Salvador, y que entonces ahora estamos libres del pecado y no estamos ya bajo esa condenación por causa de la ley. Nadie, no existe nadie que nos condene. Dice la Escritura, dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 5, que si nosotros fuimos salvados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces, dice el versículo 9, pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, estamos libres del pecado. Si Cristo murió por nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a condenarnos si Él ya nos salvó? No hay nadie más. Vamos a ver, vamos a terminar.
Versículo 15 de Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y entonces nosotros ya no somos esclavos del pecado. Ya estamos muertos al pecado. Somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Versículo 18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y hechos siervos de Dios, y hechos siervos de Dios, Dios nos hizo sus siervos. Dios nos hizo, la otra palabra parecida también es esclavos. Y todo por nuestro Señor Jesucristo. Y todo por nuestra fe. Amén. ¿Es una bendición, hermanos? Bueno, cambie la cara, ¿no? Porque se ve como... Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, Dios destruyó al hombre viejo, al hombre de pecado, porque no quiere que vivamos para el pecado. Y ya estamos libres del pecado. No hay nadie que nos pueda condenar. Romanos 8.1 dice, déjenme leerlo porque de memoria me recuerdo la mitad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vivir para el Espíritu, hermanos, o por el Espíritu, es nuestra deuda, es nuestra bendición, es nuestro deber, es nuestra vida. Es ya lo que hemos adquirido nosotros delante de Dios, una responsabilidad por fe. Entonces, ya somos libres del pecado y dependemos en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si Él va a resucitar, si Él va a resucitar, si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Es un hecho. Es una realidad. Entonces, así como Él venció el pecado y acabó con el pecado y Él acabó con nuestro viejo hombre, libres. Y esto es algo que cada uno necesita entender, creer y vivir por la fe. Cristo es nuestra victoria. Cristo es nuestro triunfo. Ya no hay nadie. Y no nos conviene vivir pecando o hacer. Ya no, eso no es de nosotros. Para nosotros es darle gloria a Dios, reconocer a nuestro Señor que hizo todo lo hizo y dio su vida por nosotros. Ese es lo más grande. La vida que tenemos es del Señor. Somos
criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar.